carga y me olvido del Señor. Meditar en el Señor es que yo me cargo y yo sigo pensando y meditando y rumiando, que en definitiva es lo que significa meditar, es rumiar y rumiar la palabra del Señor. Hermanos, yo a veces lo he comentado aquí, rumiar, el significado de meditar en el original es rumiar, es lo que hacen los animales. Rumiante. Ellos comen la vaca, se lo lleva al estómago y después tiene ese proceso digestivo que va a la boca y sigue masticando y vuelve al estómago y después a la boca y así se lleva. Y a veces nosotros estamos viendo que no están comiendo, pero siguen masticando y nosotros nos quedamos pensando, pero ¿qué estará comiendo? ¿Qué está masticando? La vaca está masticando, pero yo no la veo comer. Pero ese es el proceso digestivo que tienen los animales rumiantes. No está en la idea que nosotros pensemos en la palabra del Señor durante todo el día. Que nuestra batería esté llena durante todo el día. Es lo que se está refiriendo aquí el salmista. Que nosotros tenemos que tener la delicia de la palabra del Señor y meditar de día y de noche. En otras palabras, siempre nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor. No es en un momento y después yo ya me olvido y vivo como si no fuera creyente. No, nosotros tenemos que vivir como creyentes desde el primer momento que nos ponemos en la palabra del Señor y pensar en la palabra del Señor durante todo el día, en lo que estamos haciendo, en el trabajo, en lo que sea que estemos haciendo. Nosotros tenemos que pensar en el Señor y en su palabra. Porque esto nos hará también proyectarnos en el testimonio hacia los demás y darle a ellos el testimonio de Cristo. Alumbrar a ellos que Cristo es nuestro Rey, nuestro Salvador, el que da sentido a nuestra manera de vivir y de hacer las cosas por medio de Él y para Él. Amén. Dice Proverbios 4:18, hermano. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, nosotros no vamos a poder aumentar la luz y menos vamos a ser justos si nosotros no estamos haciendo de la palabra del Señor lo que debemos de hacer, que la palabra del Señor sea nuestra bandera, que la palabra del Señor esté ocupando mi mente y mi corazón en todo lo que yo haga. Hermano, yendo al primer punto, tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que conocer mejor al Señor, porque de esto depende que tu adoración sea más íntima, que tu adoración tú la disfrutes más todavía, y para que tú vivas de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Hermano, estaba viendo esta pantalla que fue algo muy gracioso y yo lo quiero compartir con vosotros, pero leí de una pantalla de estas de publicidad que me llegó y decía así: yo no necesito leer más libros además de la Biblia. Atentamente, un cristiano. Hermanos, a simple vista lo que nosotros estamos viendo, un montón de faltas de ortografía, ¿verdad? Estamos viendo un montón de faltas de ortografía en esta cita. Está poniendo letras mayúsculas, estamos viendo Z, en fin, un montón de cosas ahí. A pesar de que los jóvenes al día de hoy escriben de una manera por WhatsApp y escriben acortando y poniendo muchas cosas que nosotros tenemos que adaptarnos a esta manera de comunicarse los jóvenes, pero quitando y apartando esa manera consciente y voluntaria, ¿verdad? Pero hay algunos que están mostrando por sí mismos que ni siquiera la Biblia leen, que es lo que está diciendo aquí en esta cita. Lo que está diciendo esta cita, está diciendo, mira, yo con la Biblia me basto. Pero si nosotros vemos atentamente la falta de ortografía, se ve que tampoco está leyendo la Biblia. Porque si leyera la Biblia
y estuviera diariamente leyendo la Biblia, no cometería estas faltas de ortografía tan gordas. Hermano, y a veces yo he visto esto entre creyentes. Y esto demuestra el poco uso que le están dando a la palabra del Señor. Hermanos, estaríamos diciendo aquí que son ignorantes con sentido, queriendo, y que podemos imaginarnos que la Biblia quizás en casa no saben dónde la tienen. Y hacen muy poco uso de la palabra del Señor. Hermanos, y nosotros tenemos que estar con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos enseña a hablar de acuerdo a lo que el Señor dice. Y nosotros no podemos ser unos ignorantes para creernos cualquier cosa que nos digan si no está aquí, si no está en la Biblia. El apóstol Pablo escribió en sus cartas pastorales 5 veces, tanto a Timoteo como a Tito, que hablaran la sana doctrina. Y con esto le estaba diciendo, tanto a Timoteo como a Tito, que no dejara que las falsas doctrinas se metían dentro y en medio de la iglesia. Hermano, dice en Tito capítulo 2, versículo 1, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermano, sana doctrina quiere decir aquello que es saludable, aquello que es adecuado, es lo que significa sano. Y doctrina es enseñanza. La palabra original del griego es enseñanza. Así que la iglesia tiene que estar siempre enseñando la palabra del Señor, o lo que es igual, la sana doctrina. La sana doctrina. Hermano, para ello nosotros tenemos que estar nutriéndonos y deseando la palabra del Señor, la delicia de la palabra del Señor, para meditar en ella siempre, de día y de noche, como estábamos hablando antes. Dice esta cita, un poco largo, pero la pongo ahí para que la vean los hermanos. Desear aprender por medio de la lectura bíblica para crecer espiritualmente. Este es el cometido, el fin. Que se ha ido un poco aquí, ¿no? Pues no sé por qué ha salido esto de la pantalla. Vamos a ver si lo puedo quitar. Ahora, no sé qué ha pasado. Lo leo de nuevo para que lo puedan acompañar conmigo. Desear aprender por medio de la lectura bíblica para crecer espiritualmente. Este es el fin que nosotros perseguimos cuando leemos la palabra del Señor. Estar dispuestos a que otros sean el medio para que seamos menos ignorantes. No estamos leyendo simplemente para ver un reflejo de lo que ya sabemos. Solo el orgullo lee de esta manera. Estamos leyendo para aprender sobre la realidad fuera de nosotros que no conocemos. Estamos admitiendo una conducta receptiva. Estamos dispuestos a depender de los demás. Este es un acto humilde. Hermano, aquí hay cosas muy interesantes que manifiesta el que escuchar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, sea de provecho. Nosotros tenemos que tener, primeramente, para aprender la palabra del Señor, un deseo de querer aprender. Un deseo, como después dice aquí, estar dispuesto a que otros sean el medio para que seamos menos ignorantes. Hermano, tenemos que reconocer que nosotros siempre estamos de continuo aprendiendo. Siempre necesitamos aprender cosas nuevas. Es por ello que es importante que nosotros leamos la palabra del Señor y que la escuchemos y que escuchemos predicaciones, para que nosotros
estemos aprendiendo más a cada día. Y para ello tenemos que tener una actitud humilde, porque si no la tenemos, estaremos manifestando orgullo y resistencia para escuchar la palabra de verdad. Y de esto también muchas veces nos encontramos personas que resisten la palabra del Señor, personas que se piensan que ya lo saben todo, personas que no se dejan tratar y decir lo que la palabra del Señor le está diciendo. Y volvemos siempre a lo mismo. Hermano, no estamos en la iglesia porque nos consideremos perfectos por ser creyentes, todo por el contrario. Nosotros estamos en la iglesia porque entendemos la gracia y la misericordia que el Señor ha tenido conmigo y sigue teniendo conmigo, a pesar de que sigo pecando al día de hoy también. Y es por eso que necesitamos de seguir recibiendo la palabra del Señor. Hermano, alguien decía que la sana doctrina es como tener un buen mapa. Y yo recuerdo cuando no teníamos GPS y teníamos que andar con mapas. Y yo recuerdo que cuando yo teníamos, en este caso, cuando yo tenía que ir solo, eso sí que era una odisea. Pero cuando iba acompañado, mi mujer iba con el mapa, iba indicándome por dónde teníamos que coger para llegar al sitio. El mapa tiene la finalidad que nosotros lleguemos al lugar que deseamos. Y también hace falta tener un sentido de orientación para estar viendo el mapa y estar recordando lugares para saber por dónde pasar y saber que estos lugares me llevan al sitio que yo quiero ir. Hermanos, la palabra del Señor es nuestro mapa y el sentido de orientación es el poder, la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para nosotros leer la palabra del Señor, nuestro mapa, y estar nosotros siendo dirigidos por el Espíritu Santo para llegar al lugar deseado. Esta morada celestial que nos aguarda a cada uno de nosotros un día. Hermano, ni todo el mundo puede y está, aún estando delante de la palabra del Señor, receptivo para escuchar la voz de Dios y dejarse llevar por la voz de Dios. Hermano, yo me acuerdo en la palabra del Señor cuando el Señor llama la atención y reprocha a los fariseos y a los escribas porque se quejaban de que sus discípulos estaban cogiendo espigas en el día de reposo. Y una de las cosas que él habla para los fariseos y los escribas, es: ¿acaso no escuchasteis, no oísteis lo que aconteció con David? Y que cogió y que tomó de aquello del templo en circunstancias similares a la que nosotros nos encontramos, parafraseando lo que el Señor le estaba diciendo a los fariseos. Hermanos, los fariseos y los escribas presumían del conocimiento de la palabra del Señor, pero a la misma vez estaban ciegos delante de la palabra del Señor. No querían entender la palabra del Señor, interpretarla correctamente, porque si hubiera sido así, hubieran entendido que el que les hablaba era el Cristo, el esperado, el Mesías. Esto mostraba un orgullo en su corazón, mostraba aquello que estaba impidiendo en su corazón reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Lo que impedía la lectura que Jesús esperaba no se debía a la falta de habilidades, sino a los pecados que amaban. El problema no era deficiencias mentales, sino deseos mal orientados, en otras palabras. Lo que impedía la lectura que Jesús esperaba no se debía a la falta de habilidades, sino a los pecados que amaban los fariseos y los escribas.
El problema no era deficiencias mentales, sino deseos mal orientados.